Ok, vamos a desempacar esto. Bienvenida a nuestra audiencia a un nuevo análisis profundo. Yo estoy muy emocionado de arrancar porque el objetivo de hoy es verdaderamente fascinante. Sí, hola, es un gusto estar aquí. Y pues sí, el tema de hoy es un reto intelectual inmenso. Totalmente. Quiero que quienes nos escuchan imaginen por un momento que están sentados en su primer día de clases en una facultad de Derecho en Colombia. Claro, el famoso primer día donde te cambian la forma de ver el mundo. Exacto. Y el profesor entra y les plantea esta misión, que es entender cómo interactúan millones de normas todos los días. O sea, desde la majestuosidad de la Constitución política hasta, no sé, una multa de tránsito local. Y lo más impresionante es cómo toda esa maquinaria logra operar sin que el país colapse en un caos total de contradicciones jurídicas. Así es. Y para descifrar esto, tenemos una montaña de fuentes. Contamos con artículos académicos sobre el control constitucional, especialmente el análisis de José Gerardo Reclavijo. También la Constitución del 91 y varias leyes clave. Sí, tenemos la Ley 1437 de 2011, que es el CPACA, El Código de Procedimiento Administrativo. ese mismo, y la Ley 270 del 96 sobre la Administración de Justicia, el Reglamento del Congreso y hasta decretos inmensos como el 1069 de 2015. Es muchísima información. Pero antes de sumergirnos, necesitamos una brújula teórica. Y aquí es donde entra un concepto fundamental. Lo fascinante aquí es que el derecho no es una pila desordenada de papeles. La herramienta para navegar esto nos la da el jurista Hans Kelsen. El famoso Kelsen. Ajá. Él concibió el ordenamiento jurídico no como algo horizontal, sino como una pirámide estricta, un sistema de jerarquías. Una pirámide donde no todos los pisos pesan lo mismo, digamos. Exactamente. En la cúspide reside una norma fundamental, y a partir de ella, el resto del andamiaje legal desciende en niveles. O sea, de mayor a menor importancia. Sí. Y la regla inquebrantable aquí es la cadena de validez. Ninguna norma de un nivel inferior puede contradecir a una que esté por encima. Tiene toda la lógica. O sea, toda regla de abajo debe su existencia a que respeta la de arriba. Totalmente. Esa es la noción que evita la implosión del sistema. Bien, ahora, antes de diseccionar los niveles de esta pirámide, tenemos que establecer una regla de oro para este análisis. Claro, la declaración de imparcialidad. Es muy importante hacer esa pausa explícita. Sí, porque al examinar el nivel constitucional, nuestras fuentes mencionan elementos de un calado político muy profundo en la historia reciente de Colombia. Temas muy sensibles, específicamente la incorporación del Acuerdo Final de Paz y la Jurisdicción Especial para la Paz, la famosa JEP. Y queremos ser absolutamente categóricos con la audiencia. En esta inmersión profunda, no estamos tomando partido, Para nada. ni respaldando posturas de izquierda ni de derecha. Nuestra labor es única y estrictamente reportar con total objetividad cómo estos elementos se integran en la estructura normativa. Tal como lo dictan los textos legales provistos. Nos mantenemos completamente al margen de los debates políticos. Perfecto. Con esa premisa clara, abordemos el nivel 1, La cúspide indiscutible del diseño arquitectónico. el nivel constitucional. El artículo 4 de la Constitución establece un mandato directo. Dice que la Constitución es norma de normas. Es el parámetro de validez absoluto. Si hay una incompatibilidad entre la Constitución y cualquier otra regla, la Constitución siempre gana. Siempre prevalece. Pero las fuentes nos advierten que esta cúspide no es solo el librito físico que se redactó en 1991. No, es mucho más expansivo. Fíjate que si conectamos el artículo 4 con el artículo 93, encontramos una innovación jurídica brillante, el bloque de constitucionalidad. Me encanta ese concepto. La cúspide se amplía. Se amplía para integrar normas que no están en el texto original, pero que tienen el mismo rango. Tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Congreso. Los que prohíben su limitación incluso en estados de excepción. Exacto. Y aquí es donde entra el caso documentado sobre los procesos de paz que mencionamos. El Acto Legislativo 1 de 2017 establece formalmente que el Acuerdo Final de Paz y todo el Sistema Integral de Verdad y Justicia se integran al ordenamiento. Funcionan como un parámetro de interpretación y validez. Si todo ese conjunto opera con fuerza constitucional en la mismísima cúspide de la pirámide. Y aquí es donde se pone realmente interesante, cuando bajamos al nivel 2,
el nivel legal. El terreno natural del Congreso de la República. Claro, y las fuentes muestran que el Congreso no produce un solo tipo de ley. Tienen como un área VIP legislativa. Una excelente analogía. Esa área VIP está estructurada por su propio reglamento interno, que es la Ley 5 de 1992. Y la primera categoría blindada en ese nivel son las leyes estatutarias. Así es, no regulan temas del día a día, regulan el núcleo del Estado Social de Derecho. Son un mecanismo de protección reforzada. Cosas súper sensibles, derechos fundamentales, estados de excepción. La participación ciudadana. Y el ejemplo clave de nuestras fuentes es la Ley 270 de 1996. La Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. Correcto. Por la gravedad de lo que regulan, el constituyente les puso 2 candados enormes. Primero, exigen mayorías absolutas en el Congreso. No basta con una mayoría simple. No. Y segundo, requieren un control previo de la Corte Constitucional. O sea, ni siquiera nacen a la vida jurídica hasta que la Corte dice que no rompen la cúspide de la pirámide. Exactamente. Junto a estas operan las leyes orgánicas. Actúan como reglamentos supralegales. Son como las reglas para hacer otras reglas. Totalmente. Condicionan otras leyes. Regulan cómo se prepara el presupuesto nacional, por ejemplo. Es un nivel de sofisticación tremendo. Y un escalón más abajo ya encontramos el volumen grueso del trabajo. El pan de cada día del Congreso. Las leyes ordinarias y los códigos. Y uno de los textos más citados en la investigación es la Ley 1437 de 2011. El CPACA, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Regula toda la interacción entre la administración pública y los ciudadanos de a pie. Y otro ejemplo notable es el Código General del Proceso, la Ley 1564 de 2012. Fíjate que ese código hace algo muy particular. Otorga funciones jurisdiccionales a entidades que son administrativas. Como la Superintendencia de Industria y Comercio. Claro, demostrando que la pirámide no es rígida. Permite delegar poder para descongestionar a los jueces tradicionales. Y cerrando este nivel 2 están las leyes aprobatorias de tratados, que formalizan los acuerdos internacionales. Y esa idea de delegar funciones nos lleva a una excepción fascinante. Descendamos al nivel 3. El nivel ejecutivo extraordinario. Por regla general, el Congreso hace las leyes, pero esto plantea una pregunta. ¿Puede el presidente legislar? Sí, la arquitectura lo contempla en escenarios específicos. El presidente emite decretos con fuerza de ley que pesan lo mismo que una ley del Congreso. Es muchísimo poder. ¿Y cuándo pasa esto? Fundamentalmente para 2 vías. La primera son los decretos legislativos durante estados de excepción. Casos extremos. Guerra exterior, conmoción interior. O emergencias económicas y económicas. Es una respuesta rápida ante crisis que amenazan al Estado. Y la segunda vía me parece súper interesante por el equilibrio de poderes. Es cuando el mismo Congreso le delega facultades extraordinarias al presidente. Pero ojo, no es un cheque en blanco. Claro, las fuentes dicen que son limitadas. Tienen que ser precisas para materias específicas y con un tiempo límite, usualmente 6 meses máximo. Sirve para agilizar reformas muy técnicas sin pasar por los debates largos del Congreso. Exacto. Inmediatamente debajo entramos al nivel 4, el nivel administrativo nacional. Aquí ya no se crean leyes fundacionales. El objetivo es netamente operativo. ¿Cómo hacemos que las leyes superiores se cumplan en la vida real? Este es el mundo de los decretos reglamentarios, las resoluciones y directivas de los ministerios y la presidencia. Tenemos un caso de estudio monumental en los documentos, el Decreto 1069 de 2015. El Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia. Es un documento inmenso, y su función no es inventar leyes, sino compilar y unificar toda la maraña de decretos dispersos. Brinda seguridad jurídica, porque una ley del Congreso es muy general. El Ejecutivo tiene que reglamentar los detalles finos. Claro, el formulario exacto, el plazo en días hábiles, esos detalles administrativos. Y esa necesidad de detalles se amplifica en los niveles 5 y 6 de la pirámide, el nivel territorial y el particular. Porque Colombia es descentralizada. Sí. A nivel departamental, las asambleas producen ordenanzas. A nivel municipal, los consejos emiten acuerdos. Y los alcaldes emiten decretos locales. Pero si vamos a la base absoluta de la pirámide de Kelsen, llegamos al nivel particular. La base que soporta todo el peso.
Ahí están los actos administrativos particulares y las sentencias judiciales. Mientras las leyes aplican a toda la población, aquí hablamos de normas con nombre y apellido. Una licencia de construcción para una empresa puntual o la resolución que le da la pensión a una persona. Las sentencias que resuelven peleas concretas. Y el CEPACAC le da mucho peso a criterios auxiliares como la jurisprudencia. Las sentencias de unificación del Consejo de Estado sirven para que resuelvan casos futuros con igualdad de criterios. Ahora, todo este andamiaje monumental plantea un problema sistémico crítico. Claro, porque tenemos asambleas, consejos, ministerios, al presidente y al Congreso produciendo normas al mismo tiempo. ¿Qué garantiza que un consejo municipal no apruebe un acuerdo que viole una ley nacional? O peor, que el Congreso aniquile un derecho fundamental protegido en el bloque de constitucionalidad. Toda arquitectura necesita un sistema de seguridad. Y aquí es el control constitucional. El análisis del Dr. Rey Clavijo es contundente sobre esto. Sí, él cita a Manuel Gabona Cruz, quien dice que el sistema colombiano es el más eficiente, completo y avanzado de Occidente. Una calificación muy alta. Altísima. Y se basa en que Colombia usa un modelo mixto o integral. Otros países dejan esto solo a un tribunal político o solo a los jueces. Colombia fusiona ambos mundos. Participan las tres ramas del poder público con múltiples capas. El primer pilar son los mecanismos por vía de acción. Buscan eliminar la norma infractora con efectos para todo el mundo. Y el rey aquí es la acción pública de inconstitucionalidad. Cualquier ciudadano puede demandar una ley del Congreso. Fíjate que eso es una radicalización de la democracia. Cualquier persona puede obligar a la Corte Constitucional a revisar una ley. Sin ser un afectado directo ni tener un cargo público. Y si la norma mala es un decreto administrativo, usamos la acción de nulidad. Que está detallada en el CPAK y se lleva ante el Consejo de Estado para tumbar ese decreto. Otro mecanismo vital es la acción de tutela, del artículo 86. Para protección inmediata de derechos fundamentales. Aunque es para casos puntuales, la Corte Constitucional al revisar tutelas termina moldeando cómo se interpretan los derechos para todos. Pero el sistema no espera solo a que un ciudadano demande. Tiene mecanismos sin acción. Los controles automáticos y previos, como el de las leyes estatutarias que ya nombramos, o los tratados internacionales. También la objeción presidencial. Si el Congreso aprueba algo y el presidente ve que es inconstitucional, lo objeta y la Corte decide. O los decretos de estados de excepción, que por su inmenso poder van directo a la Corte al día siguiente de expedirse. Hay un escrutinio automático. Pero la capa que le da una plasticidad increíble a todo es el control por vía de excepción. El famoso poder difuso funcional. Volvemos al artículo 4. La Constitución manda. Esto significa que cualquier juez del país tiene el mandato de hacer prevalecer la Constitución. Si en un caso específico un juez nota que la ley aplicable viola la Constitución, simplemente la inaplica para ese caso particular. Efectos interpartes. La ley sigue existiendo en el papel, pero se neutraliza su daño en ese proceso aislado. Y este diseño tan complejo de controles concentrados y difusos viene de un debate histórico muy fuerte en la Constituyente del 91. Claro, porque antes del 91 la Corte Suprema tenía el monopolio de esto. El sector conservador quería mantener ese control centralizado para tener certidumbre absoluta. Pero los sectores progresistas sentían que eso congelaba el desarrollo político del país. La solución fue transaccional, un control bicéfalo. Crearon la Corte Constitucional para el control de las leyes, pero mantuvieron al Consejo de Estado para actos administrativos. Y le dieron el control difuso a todos los jueces. Esa descentralización es lo que hace que la pirámide respire. La Constitución se volvió una norma de uso diario, no solo un texto político inalcanzable. Entonces, ¿qué significa todo este entramado estructural para quienes nos escuchan? Significa entender que esta teoría abstracta tiene efectos reales sobre los límites del poder. Entender que una resolución de un alcalde no opera en el vacío. No puede atropellar los derechos fundamentales de la cima de la pirámide. Y que los mecanismos como la acción pública o la tutela democratizan el botón de emergencia. Le dan a la ciudadanía el poder de frenar abusos. Arrebatan el monopolio a los poderes centrales. Pero al ver todas estas piezas juntas, el poder de cada juez territorial, la capacidad ciudadana para tumbar leyes, surge un dilema profundo. Y es un dilema perfecto para reflexionar. Sí, porque el sistema apuesta por una hiperdemocratización.
Y la pregunta que dejan las fuentes es si esta multiplicidad de controles de verdad nos blinda contra la tiranía y nos da justicia perfecta. O si por el contrario, crea un riesgo latente de inestabilidad jurídica. Exacto. Fragmenta tanto la interpretación que las leyes quedan en la cuerda floja dependiendo del juez de turno. Es una tensión enorme entre lograr la justicia en un caso específico y garantizar la certeza y seguridad jurídica para toda la sociedad. Un debate muy profundo para que cada persona lo analice por su cuenta. Un cierre provocativo para nuestra inmersión. Analizar la ingeniería legal de un país es ver la maquinaria del poder al descubierto. Esperamos que este análisis haya aportado valor. Totalmente. Sigan cuestionando y explorando estas fuentes. Y nos encontramos en el próximo análisis profundo.